La publicidad anunciaba que para ser deportivo no había que ser egoísta. Chevrolet 400 Super Sport, año 1974. Versión que lanza General Motors como versión de despedida del modelo tan exitoso, y con este restyling se pudieron ver algunos en fines del año 73 y ya en el año 74 final. El mismo, como podemos ver, había sufrido algunos cambios, las nuevas pseudo tomas de aire. General Motors era bastante amante al tema de, en las versiones deportivas, agregarle ese accesorio. Después, en lo que es el frontal, cambia todo lo que era el matiz cromado del Super Sport anterior, que sale allá por el 68, para tomar un tono de fondo negro. 4 ópticas, ya equipado con lámparas de diodo, todo un adelanto para el momento, un auto que tenía muy buena luz para viajar de noche. Las uñas de nuevo diseño, el paragolpe que se mantenía el diseño anterior, llantas sí de nuevo diseño, ya sin la corona central que venía en la versión anterior. Logo 250, haciendo mención a las características técnicas de su motor, 250 pulgadas cúbicas. Cambia la gama de colores, ingresan los tonos metalizados que se usaban en la línea Chevy, que sin duda le caían muy bien. Un auto que tenía muy buen andar, vale acotar, en el eje trasero tenía un sistema de suspensión de una sola hoja de elástico, el sistema Uniflex, publicitado así por General Motors, que le hacía un andar terriblemente suave. Después, en línea general, el tren delantero se mantuvo a lo largo de toda su vida las mismas características. Realmente un auto muy interesante en el momento para el que quería un auto con toque deportivo, pero que no perdía las prestaciones de auto familiar. En lo que refiere a la parte trasera, la parte también más recordada de esta versión, General Motors cambia el diseño de los faros traseros. Allá por el año 72 se incorporan estos faros que sin duda le cambiaron el aire a la cola del auto, y se incorpora este adorno de cola realmente muy bien logrado, con su color característico, un azul marino violáceo que, de acuerdo a cómo le daba el sol, se hacía como un tornasolado, pero que era el sello de que era un Super Sport de los de última versión. Después el paragolpe se mantenía con las mismas características de las versiones anteriores. Los vidrios con fantasía, como se les decía en ese momento, ese degradé que le hacía un estilo de polarizado con un dibujo en el vidrio. El techo vinílico, que sí o sí, para ese momento, en topes de gama, el techo vinílico en autos de lujo y deportivos era un accesorio que no podía faltar. El baúl del 400. Un baúl cómodo, con la interferencia, exceptuando la línea Chrysler, que tenían lo que era Torino, Falcon, de la rueda de auxilio, que interfería a la hora de cargar el baúl, pero bueno, era parte del diseño del auto que no admitía colocarlo en otro lugar. Pero así todo, era un baúl bastante generoso, bastante plano. El baúl enlosado, como decíamos, una exclusividad de la línea General Motors Chevrolet. Como podemos ver, era un tratamiento de pintura que le daba la apariencia de enlosado, y a su vez esa misma pintura le daba una protección anticorrosiva a lo que refería a todo el compartimiento del baúl. En su lateral, las molduras se mantenían de las versiones anteriores. Podía variar que si venía pintado el centro o no, pero después era todo el adorno de aluminio pulido. Y lo que sí se suma de nuevo diseño es la insignia de 400 Super Sport. En las versiones anteriores, recordarán, era un Super Sport escrito en letra manuscrita, y acá se ya toma un diseño mucho más moderno para la época. El motor del 400 Super Sport. El 250, 7 bancadas, 4100 centímetros cúbicos, carburador de una boca.
Una prestación dicha por fábrica alrededor de los 165, 170 kilómetros por hora. Es decir, un auto que ya tenía alguna aspiración deportiva por su look y por prestaciones. El motor en sí, como decíamos, botadores hidráulicos, es decir, un motor tremendamente exitoso. Vale acotar que Chevrolet tenía 3 prestaciones de potencia distintas en lo que era el mismo motor: el 194, el 230 y el 250. General Motors, a lo largo de su existencia en nuestro país, en lo que refiere a autos 6 cilindros, siempre se manejó con este motor. Ya el auto venía dotado de frenos a disco desde hace un par de años, bomba de doble circuito, atrás con tambor, un servo de muy buenas dimensiones, es decir, un auto que no solo aceleraba bien, sino que a la hora de frenar transmitía confianza, es decir, que era siempre el tema de los autos grandes con el tema de los frenos, que si iba de la mano la prestación de aceleración con el freno. Ya para esta época se puede decir que el freno iba de la mano al resto de la performance del auto. Después, a nivel estructural, General Motors lo dotó al 400 con estas barras. Algunos recordarán también el Torino, que tenía algo similar, que era simplemente para darle mayor rigidez a lo que era la trompa. Después, bueno, motor limpia parabrisas, depósito de agua para el lavaparabrisas, es decir, bien del auto americano de la época, básico. Chevrolet 400 nunca ofreció ni dirección hidráulica ni aire acondicionado como equipamiento opcional u original de fábrica. Eran los vieja escuela, se puede decir, que era un coche confortable, cómodo y de no demasiados accesorios extras de confort. El interior del Super Sport. Para esta edición vemos los cambios más notorios. El instrumental se conserva de la serie anterior, pero un instrumental de una factoría realmente buenísima. Es decir, las 6 agujas realmente lo realzaban muchísimo el auto, muy deportivo, agujas naranjas. La radio característica del auto desde el año 67, que era un sello de la marca con ese frente tan grande. Después, calefacción, ventilación, lo que era desempañador. Otra particularidad de General Motors era este tambor, es decir, uno tenía la posibilidad de dejarlo en posición de garage, entonces uno hacía así y en el garage lo podían llegar a poner en marcha sin necesidad de que uno deje la llave colocada. Era un servicio de decir ballet también de llave, al igual que la de accesorios. Se vio solo en la línea General Motors durante muchísimo tiempo. Después, bueno, encendedor, todo lo que es comando limpio parabrisas, luces, cebador, el sistema de aireación del habitáculo, el botón característico de los autos americanos al pie para hacer el cambio de luces, que en este caso pasaba de 2 faroles a los 4 encendidos. Después también hay una llave inversora que, si bien no venía provista de fábrica, pero era sí o sí que se colocaba, que era para cambiar la opción de la bocina a guiñada, que se usaba mucho en la ruta. Vale decir, uno en la ruta para hacer un sobrepaso o a darle aviso a otro auto, uno con pulsar el botón de la bocina encendía las luces. Era una reforma muy característica de los años en que estos autos estaban en el apogeo. Lo que refiere a la caja de cambio, ya era caja Saginaw. Recordemos que en las primeras versiones de Super Sport venían equipados con caja ZF, que General Motors se las compraba a ICA, hasta cerrar el acuerdo con la gente de Saginaw, que la caracterizaba por esta palanca plana y el selector de cambios de este ruido tan característico, y la marcha atrás pegada a la primera. Después esta consola para la época muy moderna, plana. En las versiones anteriores no traía consola, era solo el arito cromado adosado sobre la alfombra.
En lo que refiere a la luz interior, solo la luz de arriba, había perdido las dos de los parantes traseros de los Super Sport anteriores, lo que era tapicería, una muy buena tela, pero sobria, es decir, sin ningún tipo de detalle ni de adorno, digamos, que la realzara. Pero como podemos ver, esta es la tela original del auto, jamás un parche, un retoque, nada. Siempre hablando de la calidad por sobre todas las cosas. El calco en el parabrisas, mencionando el estilo de pintura que se le aplicaba al auto, la laca termoacrílica, espejo mágico, que lo habían bautizado de esa manera. La guantera, una guantera con 4 posavasos, cosa que también se usaba bastante a la hora de salir a la ruta para poder apoyar algún vasito ahí. La luz de giro a la izquierda del conductor. Después el freno de mano clásico de los autos americanos. La barra que se traía contra el cuerpo de uno y hacía frenar las ruedas traseras. Cenicero para el conductor. El auto aún conserva el manual del usuario, un auto que realmente uno se retrotrae en el tiempo, ¿no? Porque escuchar el clásico sonido del 250, el tacto de la palanca de cambios, la posición de manejo, estas butacas aún no eran reclinables, pero se lograba una posición de manejo bastante bien lograda para viajes largos aún, un auto que fue todo un éxito.